Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Mis queridos amigos, yo quisiera extrapolar en esta reflexión un poco lo que he observado de todo el proceso de selección de los candidatos a gobernadores y alcaldes del PSV. Creo que el PSV se metió en el proceso de primarias con varias intenciones, ¿no? La primera intención que me dicen mis amigos en Caracas es que Maduro quiere sacar del camino a todos los bacalaos, los que son muy pesados, de cara no a las elecciones de gobernadores y alcaldes, que es importante, pero es más bien de cara a las posibles presidenciales o a las presidenciales del 2024. Esa es una lectura. Hay una segunda lectura que dice que el PSV está intentando animar a sus bases, motivarlos, movilizarlos para aceitar la maquinaria. A mí me parece que ese es un partido que tiene una estructura muy poderosa porque es un partido que nace desde el Estado, financiado desde el Estado, y evidentemente todos de algún modo están conectados con el tema asuntos públicos, con el tema público. Pero eso quiero extrapolarlo al tema oposición, porque hay algo fundamental que es lo que a mí me preocupa. Expreso la idea. La oposición tiene hasta esta semana para solicitar elecciones primarias al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa elecciones primarias ayudadas técnicamente por el Consejo Nacional Electoral? Significaría que las máquinas de votación se instalarán en los centros de votación que a bien se seleccionen para eso y los electores pudieran ir libremente a votar con la garantía, mediana garantía o garantía que la captahuella y la máquina va a servir para resguardar el voto como tal, para que el voto que la gente emita sea el voto que resulte contabilizado. Hasta ahora eso no se ha hecho. Se habla que en el Zulia van a intentar convocar una primaria sin el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa sería una primaria entre los partidos que tiene una dificultad, que es una primaria que el que tiene más dinero para pagar la gasolina de los movilizadores, que el que tenga más estructura partidista tiene mayor posibilidad de influir en el resultado de la elección, pero eso no significa que vas a escoger el candidato que la gente quiera, tanto para gobernación como para las alcaldías de los distintos municipios. Entonces, esto tiene otro problema adicional. Uno, que se impongan las maquinarias de los partidos que representan el 10% de la votación popular. Significa que el 10% se le pudiera imponer al otro 90%, porque el otro 90%, porque está en pandemia, porque no puede movilizarse, porque no tiene gasolina, porque no hay transporte público. Entonces sería una elección entre los partidos. Luego generaría lo que generó en el PSV. ¿Qué generó en el PSV? Un choque brutal. Digamos, por ejemplo, Giancarlo Di Martino declaró que Maracaibo es una ciudad destruida, que cómo es posible que Maracaibo haya llegado a ese nivel de destrucción en la que está, golpeando directamente a su compañero de partido, que es el alcalde Willy Casanova. De resultar electo Casanova o Di Martino en las primarias del PSV, el grupo de Di Martino no va a apoyar a Casanova, porque lo ha maltratado. Y el grupo de Casanova, si el candidato resulta Di Martino, no lo va a apoyar porque se han dado duro golpes, se han ofendido. Así fue en el municipio Machiques de Perijá, se acusaron de narcotraficantes unos a otros. Eso significa que en vez de fortalecer la estructura, lo que hace es que la divide, la atomiza y la pone a pelear como se pusieron a pelear, lastimosamente, Primero Justicia y el Nuevo Tiempo en aquella primaria donde Juan Pablo Guanipa le gana las primarias a Evelyn Trejo de Rosales, pero fue una primaria cruel que dejó heridas y todavía hay sectores que no se quieren ni mirar a la cara porque fueron agredidos brutalmente.
Yo no recomiendo ese método. Primero, ese método no consulta al pueblo, consulta entre los partidos, que es diferente a consultar al pueblo. Segundo, sería una campaña bestial, ofensiva, como ha sido la del PSV, donde se han ofendido, donde se han maltratado innecesariamente, en mi opinión, y eso deja heridas que divide y atomiza el voto. Yo recomendaría, es mi opinión, que la oposición primero debe evitar lo que ya comenzó, porque ya anda una campaña sucísima, es una vergüenza, es una verdadera pena que comiencen las campañas de los llamados bots o de las cuentas que no tienen nombre propio, sino que le ponen nombrecito. El Zulia primero, se llama una por ahí, que anda pero haciendo daño tremendamente, tratando de ofender, sirviendo a los intereses de un candidato y no de otro, en el nombre de Dios. Si lo primero es el país, si lo primero es la gente, si lo primero es tratar de solucionar los problemas de la población, ¿cómo caer en una campaña baja, cruel, ofensiva? Eso habla mal, eso habla muy mal de los partidos y de sus dirigentes. Yo recomendaría a los secretarios generales y presidentes de los partidos que paren esa campaña porque es brutal. Y aquí vamos a intentar enseñar un poco, cuando la veamos, la vamos a grabar, la vamos a mostrar, quién ofende a quién y cuáles son los intereses que esos bots, que esas cuentas falsas o algunas no falsas, utilizan para ofender al otro, para ganar, para jalar la sardina para su sartén, como si el problema fuera acá el partido A o el partido B. El problema acá es la gente y sus problemas. El problema acá es cómo hacer una unidad absoluta que permita ganar gobernaciones y alcaldías para hacer gestión pública a favor de la gente y preparar el músculo para las elecciones presidenciales o el revocatorio. El problema aquí no es una pelea entre opositores, porque eso sería vergonzoso, terriblemente vergonzoso ante un pueblo que está en las colas de gasolina, haciendo cola de gasolina y que necesita solución, ante un pueblo que necesita que le resuelvan el problema del agua, que se lo atiendan por lo menos. Entonces va a ver a los que se supone que van a resolverle el problema cayéndose aguamazos uno para otro, como muchachos, infantilmente en un enfrentamiento sin sentido y sin razón. En el nombre de Dios, hay que verse en el espejo de lo que han ocurrido, de lo que ha ocurrido lastimosamente. A mí no me gusta eso, que ha ocurrido en el PSV, ese enfrentamiento feo, que se traslade eso a la oposición, o que se traslade a la oposición una operación de manipulación de las maquinarias partidistas para imponer sus candidatos. Yo recomiendo que leamos bien, que lean bien los que tienen la capacidad decisoria y que pongan el oído en la tierra para que escuchen lo que está pensando el pueblo, que es lo más importante, lo que la gente opina, lo que la gente piensa y lo que la gente quiere o anhela. Para nada resulta importante, por lo menos no por encima de la gente, lo que piensen las cupulitas de poder del partido A o del partido B. El partido A y el partido B tienen que conectarse con el pensamiento de la gente, con el anhelo de la gente, con la querencia de la gente. Esa es, sin duda, la salida al embrollo venezolano. Si no, vamos a seguir arrastrando la misma cadena. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.